Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Estamos comprobando la conexión de sonido en este momento. Esta es una capacitación, pues digamos que privada en este caso. Por eso vamos a tener, pues digamos, una audiencia limitada en este momento y solo las personas que accedieron con el link van a poder participar. Entonces vamos a dar inicio con las personas que han llegado aquí, que han estado pendientes de todas nuestras transmisiones. A diferencia de todo lo que hemos hecho en esta transmisión, decidimos hacerla con un grupo selecto, un grupo exclusivo, que son las personas que han estado con nosotros en este momento realizando todos los procesos, viendo las clases. Así que mi cordial bienvenida. Quiero que me vayan poniendo en el chat de qué ciudad o de qué país nos están viendo en este momento. Y pues nada, con la mejor actitud y la mejor energía para recibir estos conocimientos. Realmente lo que vamos a ver en esta clase hoy es información extremadamente valiosa que no se encuentra de fácil acceso, porque digamos que se da con el tiempo y la disciplina, el desempeño y la aplicación. Ok, entonces demos inicio, damas y caballeros, a esta maravillosa transmisión. Quería agradecerles obviamente nuevamente por la espera, por estar aquí. Eso quiere decir que están muy interesados y aún así mi compromiso es entregarles aún más contenido del que vamos a ver. Ok, pues bienvenidos a la familia Poliméricos Dial de Colombia. Para las personas que son nuevas, somos una empresa dedicada a la implementación y educación de técnicas de recubrimiento avanzado, tanto en la industria del porcelanato líquido como en la industria de la pintura automotriz. Ok, eso nos dedicamos a eso. Pues nos enfocamos para guiar a personas emprendedoras como ustedes a llegar al siguiente nivel en su negocio. Ok, saludos, siguen saludando muchísimas personas. Qué alegría ver tantas personas conectadas en este momento. Ahora vamos a dar inicio oficial. Ya hemos esperado que se vayan conectando. Igual esta clase, recuerden que no va a estar grabada, solamente es privada para nosotros. Ok, bueno. Entonces, bienvenido a la Masterclass, los 14 errores más comunes de la resina epóxica, del manejo de la resina epóxica. Esas son cosas que a cualquier persona le puede pasar y por falta de conocimiento no saben cómo solucionarlo, ¿no? Porque el dilema no es que se presente la complicación, el dilema es que no sabemos cómo corregir esa complicación. Sean que ustedes estén haciendo pisos, paredes, techos, mesones, mesas encapsuladas, lámparas, fibra de carbono con resina, igual va a suceder, y estos son los trucos para corregir ese tipo de falencias. ¿Ok? Esto es lo que cualquier persona tiene que saber antes de poder hacer la aplicación, enfrentarse al mundo de las resinas epóxicas. De por sí debería ser la ley natural y todas las empresas que se dediquen a venta de resinas deberían tener algo referente a este tipo de conocimiento valioso que nos va a ahorrar mucho, pero mucho dinero. ¿Ok? Vamos a hablar de el primer error más frecuente, y es que es el error en la mezcla, ¿no? Debemos solicitar y verificar la ficha técnica del producto. Existen productos que se aplican versus peso o volumen, ¿sí? Es decir, que se puede aplicar en proporciones iguales, pero un producto es más pesado que otro. Igual ya lo voy a desglosar, pero es bien importante tenerlo en cuenta porque este tipo de fenómenos me puede generar gelación acelerada, cristalización en este caso, o que se leche, es decir, que se produzca una coloración blanquecina en la resina. ¿Ok? Otro error en la mezcla es intentar solucionar el proceso con que se nos arregle y se agregue más catalizador en el proceso, ¿sí? Pensando que vamos a hacer que la resina seque más rápido. ¿Ok? Si pensamos que la resina va a secar más rápido agregándole más catalizador, estamos en teoría en lo cierto, ¿sí? Pero estamos perdiendo propiedades que trae la resina. ¿Ok? Estamos acelerando ese proceso y no es totalmente beneficioso. ¿Por qué? Porque podemos tener errores, en este caso, que se puede romper o fracturar nuestra
resina, ¿ok? Se puede fracturar, y si se fractura nuestra resina, pues hemos perdido absolutamente todo lo que estamos haciendo. Vamos a perder nuestra instalación. Otra cosa muy común es utilizar lo que nosotros denominamos en Colombia como el ojímetro, ¿ok? ¿Qué es el ojímetro? Es, digamos, que la capacidad de tener al ojo creer que estamos aplicando las cantidades correctas. Y las resinas son productos muy volátiles y versátiles y pueden generar cierto tipo de afecciones porque reaccionan a la temperatura, al entorno y cómo se encuentren enfocadas. ¿Listo? Entonces, los consejos es utilizar también en la mezcla mezcladores o metálicos o plásticos, ¿ok? Porque el catalizador hace reacción endotérmica y exotérmica en temperaturas con la primera cosa que tenga contacto. Él empieza a hacer reacción intentando catalizar, ¿ok? Entonces, vamos a la solución en este caso es leer la ficha técnica, evidentemente, añadir más mezcla a la aplicación si obviamente aún está en el envase. Si yo me percaté que cometí un error, lo que hago es pesar lo que tengo en el envase, peso mi resina, peso el catalizador y saco el diferencial de lo que falta. ¿Ok? Esa sería la primera solución. ¿Listo? Lo otro que podemos hacer es aplicar estímulos de calor. ¿Para qué vamos a aplicar los estímulos de calor? Puede ser con un soplete o con una pistola de calor para difuminar pues todo el proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces voy a aprovechar para saludar acá a las personas que están presentes en este momento, que han entrado. Liliana, Víctor, gracias. Gracias por estar aquí, ¿listo? Entonces sigamos con este tipo de soluciones, que lo otro que nos va a impedir en este momento que se produzca el proceso es que realmente nos enfoquemos en la ficha técnica. O sea, no hay otra cosa que podamos hacer para evitarlo. Esto, si nos lo tomamos muy a la ligera y cometemos estos errores en la mezcla, pues vamos a perder el trabajo. Entonces recuerden las soluciones, retomemos. Si eso sucedió, voy a sacar el diferencial de lo que tenemos en la mezcla, es decir, peso mi resina de manera individual, peso el catalizador de manera individual. Diego, ¿cómo hago eso? Si no sé cuánto pesa el envase, pues sencillo, lo que vas a hacer es que coges un vaso normal, lo taras, agregas resina y sacas el diferencial en proporción, ¿listo? O el otro defecto que puede pasar es que vamos a iniciar con el proceso de estímulo de calor y luego vamos a iniciar con el proceso de agregar más mezcla para que queden más partes por millón iguales en este momento. Ok, saludos a las personas que están en este momento desde Instagram, desde la aplicación de TikTok. Bienvenidos en este momento a todo lo que estamos haciendo y ser parte de este maravilloso evento. Segundo error frecuente que nos puede pasar, a cualquier persona le puede pasar, que compre la resina y la guarde por mucho tiempo, pero resulta que el catalizador, normalmente cuando nos vende la resina, viene en empaque plástico, ¿ok? Recuerden que el catalizador hace reacción con el primer componente que tenga contacto. Esto quiere decir que comienza a degradar y a alterar y a oxidar las propiedades del plástico, ¿ok? Por eso comienza a tornarse de, digamos que, una coloración amarillenta, rojiza, más hacia esos tonos oxidantes, y pues obviamente va a incluir que pierda la transparencia. Esto sucede mucho cuando se guarda la resina por más de un año, ¿ok? O entre 6 meses a un año. Pero ¿cómo podemos evitar que suceda este amarillantamiento en el proceso? Este amarillantamiento en el proceso lo podemos solucionar, obviamente, envasando nuestra resina en la superficie más inerte que existe en este momento, que sería el vidrio. ¿Ok? El vidrio es una excelente manera de almacenar nuestra resina y obviamente asegurarnos de que no esté expuesta a los rayos del sol, porque la resina tiene resistencia UV, algunas en mezcla, en conjunto, porque los sólidos los trae la resina, ¿ok? Los UV lo trae la resina, ¿ok? Entonces recuerden siempre envasar, reenvasar, en este caso si viene en plástico, en vidrio, para que no se torne tan amarillo, porque perdería su transparencia y evitamos que cambie de color. Estos pequeños trucos nos van a facilitar la vida, ¿ok? Y nos van a ahorrar mucho dinero. Vamos a hablar del siguiente error que se puede cometer, y ese es el más frecuente en todo. ¿Cuál es?
no identificar la resina correcta para el trabajo que voy a realizar. ¿Ok? Bienvenida Olga, bienvenido Galo, bienvenido Paul, bienvenido León, Alfredo, Santi, bienvenidos a esta maravillosa capacitación. Continuemos entonces en el siguiente error, que sería, entonces, desafortunadamente tenemos la percepción de que una resina me sirve para realizar todos los trabajos al mismo tiempo, y esto no es del todo real. ¿Ok? Hay resinas blandas, rígidas, ¿sí? Hay resinas de relleno, hay resinas de alto espesor. La mayoría de resinas comerciales en su promedio pues son de características para espesores máximos hasta 1 centímetro, porque lo más comercial en el mercado es el porcelanato líquido, porque se aplica pues en grandes extensiones, en sus volúmenes, es mucho más. Pero existe las preguntas del millón, que ya vamos a ver. ¿Para qué trabajo voy a utilizar la resina? ¿Qué espesor quiero lograr? ¿Qué transparencia quiero lograr? ¿La necesito que sea flexible o rígida? ¿Por qué flexible? Porque va a soportar muchísimo peso y no quiero que me vaya a fracturar la resina. O rígida porque necesito que soporte mucho calor, ¿ok? O quiero que soporte mucha abrasión, ¿sí? Secado lento o rápido. ¿Sí me hago entender? Estas preguntas son las que yo me tengo que hacer cuando yo identifico el producto, ¿listo? Muchos comerciantes van a ofrecer resinas, pues obviamente le van a decir, no, eso sirve para piscinas, para paredes, para techos, para cuadros, para todo. Una misma resina, digamos que no es real, sirve, sí, pero no dura, ¿ok? Que eso es lo que tenemos que ver. ¿Vale? Vamos a leer algo que nos está comentando en ese momento en Andrea Díaz, que dice que eso le pasó con una resina artesanal, terminó más naranja que transparente. Estamos hablando del error anterior, que es envasarlas en plástico, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo las identificamos? Listo, primero, como siempre, solicitamos la ficha técnica. Si no tenemos acceso a la ficha técnica, vamos a realizar pequeñas pruebas del producto. Si lo que yo necesito es encapsulado, pues cojo un vaso y lo llevo a los centímetros de encapsulado que vaya a ser, y obviamente si se produce una reacción muy fuerte, evidentemente no es lo que necesitamos. Bien, si tiene mucha burbuja, tampoco es lo que necesitamos para encapsulado, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos es para relleno. Entonces vamos a hablar sobre superficie de porcelanato líquido, porque ¿qué pasa si yo utilizo una resina de encapsulado para porcelanato líquido, para un piso, por ejemplo? Como es tan dura y tan rígida, se puede fracturar fácilmente. Por eso no todas las resinas sirven. ¿Listo? Y vamos a hablar algo muy interesante, que yo las puedo identificar. Ojo lo que voy a decir. No siempre se cumple la regla, pero en el 90% de los casos de las resinas que yo conozco y con las cuales he tenido contacto, funciona. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a identificar 4 de las resinas más comerciales, ¿ok? La resina 1:1 que viene, se pesa, normalmente tiene la proporción de que se pesa la resina y se aplica el catalizador igual cantidad de volumen. Si yo tengo en este caso un vaso como este, pues otro vaso exactamente igual y lo llevo al mismo nivel, ¿ok? Luego viene otra resina que es la 2:1. La 2:1 quiere decir que van 2 partes de resina y una parte de catalizador. Ejemplo, si van 1 kilo de resina, va 1 kilo de catalizador, o si van 100 mililitros de resina, van 50 mililitros de catalizador, para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Cómo diferencio yo cuando es una resina de porcelanato líquido y cuando es una resina de encapsulado o para altos espesores? Normalmente las resinas para porcelanato líquido tienden altos volúmenes de catalizador, ¿sí? Por ejemplo, como en el 1:1 viene la igual cantidad, en el 2:1 viene la mitad, pero las resinas de encapsulado, el catalizador es menor, ¿ok? Porque es un producto más concentrado que queremos que gele en una proporción o más prolongada, porque también existen los aceleradores, o más corta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las diferencio? Las resinas de porcelanato líquido traen más catalizador que las demás, que son las del encapsulado, que traen menor proporción de la del catalizador. Por ejemplo, si vemos en la parte inferior en este momento, el ejemplo de la resina que dice 70% resina, 30% catalizador, ya estamos hablando de que todo lo que sea por debajo del 50% versus la resina, ya estamos hablando de encapsulado. ¿Listo? Las 2 primeras me sirven para espesores máximo de 1 centímetro de tráfico, ¿ok? Entonces eso es para paredes, para techos, para pisos, ¿ok? Hay una diferencia muy grande
entre la 1 a 1 inicial que estamos viendo, mano superior izquierda, y es que de la 1 a 1 existe la rígida y existe la flexible. ¿Para qué me sirve la flexible? Me sirve para paredes, para techos, para aplicaciones en resina, en recubrimiento, utilizarla como pintura, pero también existe la resina rígida. Ojo a esto que es demasiado importante, ojo, la resina rígida 1 a 1 me sirve para soportar temperatura, es decir que va a ser ideal para todo lo que tiene que ver con los mesones de cocina. Entonces, la flexible para paredes, para techos, para recubrimientos como pintura, y la rígida para mesones de cocina, ¿ok? La 2 a 1 me sirve para piso, para tráfico, ¿ok? Es ideal para piso en el sistema 2 a 1 por su calidad de partes por millón. Son recomendaciones que les van a ser muy útiles. La 70-30% de resina me sirve para espesores máximo de 30 centímetros, o sea, de ancho o de alto. ¿Ok? Pero tengan en cuenta algo. Si yo voy a hacer una lámpara de 10 centímetros de grosor por 30 centímetros de altura, para evitar dificultades, lo que hago es que la hago inclinada o de manera horizontal, para que ustedes lo tengan en cuenta en este momento. Luego encontramos otro tipo de resina que se llama la resina relleno. Estas resinas relleno se utilizan para ahorrar costos. Ojo, cuando me piden por ejemplo una mesa encapsulada y no es 100% transparente como la anterior, que 70-30 es 100% transparente, pero me piden con colores, lo que yo hago para ahorrar costos es utilizar las resinas de relleno, que bien puede ser poliéster o bien puede ser en este caso epóxicas. Si son de menor costo, casi se están ahorrando un 70% de la diferencia de costo de una resina promedio, ¿ok? Y las utilizo, ¿por qué solo en color? Porque es que resulta que estas resinas son lechosas, es decir que son blanquecinas, no son totalmente transparentes, pero con color quedan muy bien. Entonces ojo a este truco. Si queremos hacer encapsulados de alto espesor, utilizo más bien con color obviamente las de relleno. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Si van teniendo preguntas, por favor me las dejan en el chat para yo irlas respondiendo poco a poco. ¿Listo? Siguiente problema muy digamos que frecuente cuando vamos a hacer encapsulados. ¿Listo? Número 1, no tenemos en cuenta que vamos a encapsular. Recuerden que la restricción más importante es todo que sea inorgánico o muerto. ¿Ok? Nada que tenga agua, que sea vivo, nada de este tipo de cosas, porque me va a hacer reacción la resina. ¿Ok? Pero dentro de los sistemas inorgánicos existen las cosas porosas, y las cosas porosas, cuando no se tiene en cuenta, puede producir muchísimos errores, como que exceso de burbujas, porque mientras se va llenando la cavidad con resina, van saliendo burbujas, y hay burbujas que, como salen en el interior de lo que trae, ¿sí?, residuos, no se van a la superficie y se quedan en mi encapsulado y me van a dañar el encapsulado. ¿Ok? Esto es bien importante. Se debe sellar la pieza primero. Entonces, si por ejemplo voy a hacer un encapsulado y esto me ocupa, lo que voy a hacer es que agrego resina a este nivel, ¿sí? Espero que haga absorción, que no haya una distancia tan grande del elemento a encapsular hasta la superficie final. Entre menor sea la distancia, ahí puedo esperar unos 5 o 10 minutos, van saliendo esas burbujas, dejo que se impregne y se llene bien la superficie porosa, y luego realizo otra capa sin que pase más de 20 minutos, ojo, más de 20 minutos, igual siempre ceñirnos a la ficha técnica, y ahí sí la llevo al límite final. ¿Qué también puede pasar con una superficie porosa? Con una superficie porosa puede suceder que yo haga el cálculo, ¿sí? Y claro, yo calculé el área de lo que voy a aplicar, pero lo que no sucede es que cuando hay absorción, pues si compré exacto los materiales, pues no me va a alcanzar para lo que necesito. Entonces, soluciones para hacer esto: encapsular primero por el nivel sin dejar que pase más de 20 minutos, dejando que se gele en este caso y se impregne la pieza, se sellen todos esos poros con la misma resina, y luego lo llevo al siguiente nivel. Para evitar que me falte producto, lo que yo debo hacer por seguridad, tanto en porcelanato como en lámparas como en mesas, es comprar 20% más de lo que voy a calcular en resina, por si las moscas. Supongamos que usted hizo la primera capa, ¿sí?, luego la segunda y no se nota la línea, pero si tiene que esperar que le llegue la resina, pues ahí sí le va a quedar la línea. Entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta con las superficies porosas.
Ojo a esto. Andrea nos comenta, algo que he visto es que ponen flores o cosas así, y cuando lo intenté la flor se quema y decolora y no sirve, como se muestra en algunos videos. Lo que hay que hacer, Andrea, es que coges la rosa, hay que quitarle las propiedades de agua para que no se vaya a quemar. ¿Sí? Hay que hacer, digamos, que algo de vegetación muerta. Lo que puedes hacer es introducir en hidróxido de sodio, en cloruro de sodio, la flor, la sal. Lo que hacen los sistemas, nosotros los humanos, por ejemplo, es absorber el agua. ¿Ok? Es absorber el agua. Entonces, el cloruro de sodio me va a ayudar a deshidratar nuestra flor o lo que queramos deshidratar. Hay gente que encapsula insectos, no sé, bueno, lo que quieran encapsular, y lo ponen en hidróxido de sodio o en sales de sodio para que absorba el agua. ¿Ok? Ojo a este truco bien importante. Vamos a hablar de la aplicación en varias capas. Yo les he dicho en algunas transmisiones que es ideal, ¿sí?, aplicarlo en capas cuando yo estoy empezando y sobre todo cuando no conozco el producto que estoy iniciando. Yo prefiero que se note un pequeño bisel y no que se pierda absolutamente todo el producto. Sin embargo, existen estrategias para evitar que se noten los bordes. ¿Ok? Esto es bien importante. Hay cosas que debo tener en cuenta. Si yo voy a utilizar una resina específica, la debo identificar para que me permita llevar al volumen correcto. ¿Sí? Que sea una sola capa. Pero si por Y o X motivo debo aplicar dos capas, porque no sé, el objeto encapsular va en este sistema y luego en este, yo prefiero intentar generar soportes o intentar, los soportes se pueden, si quiero algo suspendido puedo hacerlo con un nylon transparente, ¿sí? Lo agrego la primera capa, listo, luego la segunda, y antes de que se gele por completo extraigo el nylon. ¿Ok? Para que ustedes lo vayan teniendo como esos pequeños trucos conscientes, ¿no? Para que de lo que van a hacer. ¿Listo? Aplicar estando fresca una resina no es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico y esta capa está fresca y viene una nueva, que ya esta ya está gelando y viene una nueva, las partes por millón van a quedar totalmente independientes. Y recuerden que las resinas gelan, cicatrizan o se cristalizan, se polimerizan de acuerdo a el ambiente, pero si llega algo que tapa la oxidación en el aire, ¿sí?, pues ya no se va a secar lo de abajo y muy seguramente me pueden quedar superficies blandas en el exterior, porque va a suceder un choque exotérmico. ¿Qué quiere decir? Que la resina, al no tener la posibilidad de oxidarse, en este caso de tener acceso al aire, a ventilación para evaporar, para curar, para fraguar, pues lo que va a suceder es que se caliente, y si se calienta se puede romper. Entonces es bien importante tener en cuenta cuándo puedo aplicar la siguiente capa según la ficha técnica. ¿Listo? Lo que puede suceder también es que por colorimetría una me quede más oscura o más transparente una que otra. ¿Cómo evitamos esto? Lo que vamos a hacer es que a la misma cantidad de resina, sea por volumen o por peso que haya medido, le peso la cantidad de pigmento que esté agregando. ¿Ok? Sea líquido, sea como usted quiera. Lo pesamos para que nos queden las mismas partes por millón en coloración. Importante. ¿Listo? Es importante para evitar choques exotérmicos que, si ustedes van a hacer una aplicación de resina, la capa anterior esté completamente seca para evitar dilemas. ¿Listo? Miguel nos pregunta: en un mes tuve un problema en partes, no endureció bien y quedó totalmente liso ni brillante. ¿O qué se debe esto y qué puedo hacer para arreglarlo? Miguel, esto puede suceder por muchas cosas. La primera, por el clima, ¿sí? El 90% de la gelación de la resina depende de la temperatura y del aire, de la temperatura ambiente. Pero si tú lo hiciste también por capas y no dejaste que la primera capa se secara completamente y aplicaste la segunda, esto también produce superficies blandas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Más adelante vamos a despejar esta duda con mayor, digamos que, exactitud. Otro error frecuente: no los pigmentos. No todos los pigmentos me sirven para la resina, ¿sí? Por eso existen diferentes colorantes solubles en agua, base solvente, base alcohol, para poliéster, para poliuretano, para espóxica. Para todo existe un colorante específico por su compatibilidad, ¿ok? Yo no puedo coger un colorante de vidrios y aplicárselo a la resina, ¿sí? No puedo utilizar un colorante de pintura automotriz y agregárselo a la resina.
¿Sí me hago entender? A no ser que sean colorantes universales, pero son muy pocas las empresas que lo manejan universal. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no identifico y no creo un color correcto o adecuado? Pues lo que va a suceder es que no se pigmenta toda la superficie en partes iguales, entonces me quedaría degradado un lado más oscuro y otro más claro. Va a producir exceso de burbujas porque va a hacer reacción, va a repeler ese pigmento, ese producto, ese agente externo. Lo otro que puede suceder se llaman pinfloy o huecos en la superficie. ¿Sí? Se hacen cráteres, pequeños huequitos en la superficie. También se puede producir una textura lechosa. Si estoy haciendo una superficie totalmente translúcida, se puede salir una nata en la superficie. O la otra es que se pierda el color con el tiempo, que es el 90% de los casos de lo que sucede. Cuando no es el pigmento correcto, puede que la resina lo asimile por intentar que el catalizador está hecho a base de picloridina, es uno de los más estables en el mercado, por eso lo utilizan para epóxicos, y en ese caso asimila el colorante, pero luego no lo mantiene. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La solución: utilizar los colorantes de la línea epóxica, realizar pequeñas muestras de colores y exponerlas al sol, a los diferentes, antes de aplicar grandes proporciones, observar la muestra que hicimos inicialmente y ver que no tenga hipercatálisis, hiperburbujas, que no se produzca texturas lechosas, y ahí identificamos si es totalmente homogéneo, cristalino, perfecto, todo colorante perfecto. Pues obviamente ese es el pigmento que ustedes necesitan. Existen en polvo, ¿sí? Y existen líquidos. Los líquidos en su gran mayoría es para generar texturas translúcidas, ¿sí? Y los en polvo es para generar texturas ya con color profundo, ¿ok? Y hay pigmentos también en crema que son entonadores para dar colores básicos. Para que ustedes lo tengan en cuenta, entonces sepan que los polvos normalmente son efectos, los líquidos son para translúcidos y los en pasta son para dar colores planos. ¿Listo? Evelyn nos comenta: yo quería saber, para hacer pirámides, ¿cuál sería la mejor resina? Yo te aconsejaría, Evelyn, la resina 7030, ¿ok? Que es la mejor para encapsulados en alto espesor. Por su transparencia, su nivel antiburbujas, es lo que tú vas a necesitar, ¿ok? La mejor resina para mí, ¿no? Ojo, es mi perspectiva, es mi punto de vista. El otro sistema que es muy común son las burbujas. O sea, eso nos pasa a todos. Todos tenemos la dificultad con las burbujas, ¿sí? Ya lo he tocado en otros videos, pero lo voy a retomar en este y les voy a dar otro truco. ¿Listo? ¿Por qué se producen las burbujas? Por un mezclado acelerado se producen las burbujas porque cuando estamos mezclando, ¿sí?, se ingresa aire a la superficie. ¿Cuál es el secreto para evitarlo? El secreto es hacer mezclas ascendentes y descendentes, no circulares, ¿ok? Si tenemos un taladro, pues bueno, una mezcladora, utilizar baja revolución para que el proceso quede bien mezclado y sin embargo en este paso no se produzca tantas burbujas. ¿Listo? Con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Ahora, las burbujas también se producen por reacción a productos externos, como por ejemplo no identificar el pigmento correcto. ¿Listo? No utilizar la resina correcta para el espesor que necesito, ¿ok? La solución: bueno, la foto que ven ahí, que es como un gel verdoso, realmente es un dispositivo muy económico que se utiliza para calentar la cera. Sí, la cera de depilación que utilizan las mujeres en su gran mayoría para depilar las piernas, bueno, para depilarse completamente. Y en este caso esta maquinita calienta la estructura y hace que se evaporen las burbujas. Es muy económica y es uno de los elementos que les va a ahorrar muchísima plata. Otra manera de calentarla es obviamente en baño María. Tengo la solución mezclada, obviamente en un dispositivo donde el agua no vaya a ingresar a la resina. ¿Listo? Los choques térmicos de la resina hacen que las burbujas suban más rápidamente como la gaseosa y se evaporen con el paso del tiempo. Juan Alberto Valencia: para cubrir mesas, ¿qué resina debo usar? Para cubrir mesas, mi hermano, yo les aconsejo resinas que superen normalmente los 5 centímetros. Yo solo uso resina 7030 para cualquier tipo de encapsulados, porque me permite hacer lámparas gigantes, como me permite encapsulados. Entre más pequeño sea el encapsulado, pues mejor es el acabado, ¿ok? Entonces yo me casé con esa resina, de verdad que me produce muy buenos acabados, muy buenos efectos, y es la que yo recomendaría a ojos cerrados para sus procesos. Además es muy fácil de desmoldar, ¿ok?
El tiempo de inducción adecuado. Quiero que tengan en cuenta que las resinas tienen unos tiempos, ¿ok? El tiempo de inducción es el tiempo que debo de dejar de reposo la resina después de mezclado, ¿sí? Antes de vertirla en la superficie. ¿Con el fin de qué? De que queden todas las partes por millón catalizador y resina previamente homogéneas y mezcladas. Y la otra con el fin de que ayude a evaporar burbujas, ¿sí? Entre más largo sea la superficie que voy a meter y mezclar, por ejemplo, yo puedo mezclar en un tarro, en un galón, y luego tener una bandeja y sacar la resina y dejarla reposar un poco para que evapore más rápido las burbujas, y cuando le ingrese a la superficie que voy a trabajar, pues es más fácil subir las burbujas en una bandeja que va a tener, no sé, 5 centímetros, y luego la abierto, que en un tarro que tiene aproximadamente 30-25 centímetros. El trayecto es más amplio, ¿ok? Entonces mi consejo es vertirlo en una bandeja para que haga ese tiempo de inducción. ¿Listo? Recuerden que el tiempo de inducción es necesario para que todo quede igual. Fran, hola, para elaboración de llaveros, ¿cuál es la más adecuada? Fran, ya para los llaveros, dependiendo del grosor, todo lo que supere 1 centímetro, 70-30 o resina de relleno. ¿Listo? Todo lo que supere 1 centímetro. ¿Listo? Wish pregunta, ¿la resina 70-30 es la que lleva cobalto? No, Wish, porque las que llevan cobalto son las resinas poliéster, ¿sí? Que llevan su coloración para neutralizar el amarillentamiento de la resina poliéster. Las epóxicas no se utiliza el cobalto porque no hay necesidad, ¿ok? José pregunta, para acabados en piso, ¿cuáles son las proporciones y qué tipo de resina? Las proporciones dependen de lo que vayas a aplicar, ¿sí? Normalmente yo utilizo la 2:1, 1 kilo por metro cuadrado para un espesor de 2.5 milímetros. Yo utilizo la 2:1, como dije anteriormente. ¿Listo? Juliana, no he podido entrar a clases, no puedo acceder a las clases. Juliana, por favor, cierra YouTube y vuelves y lo abres, o tendrás problema con tu navegador. Yo creo que ábrelo en otro navegador, en Chrome, en Mozilla, ¿vale? Entonces, para evitar burbujas, los tiempos de inducción, si no tengo el calentador, pues lo pongo en una bandeja para que quede menor la membrana de evaporación de burbujas, y con una pistola de calor o con un soplete las puedo eliminar. Y cuando ya esté libre de burbujas, la vierto sobre la superficie que voy a hacer. ¿Listo? Vamos a continuar con el siguiente dolor de cabeza. Este error también es muy frecuente, por eso la clase se llama los 14 errores más frecuentes con la resina. ¿Listo? Pérdida de brillo de la resina. Esta pérdida de brillo voy a hablar en la instalación, ¿ok? Porque todas las resinas pierden el brillo con el paso del tiempo si no tienen un sellador epóxico, ¿ok? Por la abrasión, por el desgaste, pero se puede recuperar polichándolo y brillándolo como si fuera un auto. Si ustedes no saben cómo polichar o brillar, aquí en este mismo canal, Poliméricos Díaz de Colombia, tiene videos de cómo hacer polichado, brillo espejo y todo lo que ustedes van a necesitar totalmente gratis. Simplemente se van a la lista, buscan el video y ahí lo pueden aprender totalmente gratis. Si aún no se han suscrito, es la oportunidad. Aquí subimos contenido, procuramos hacerlo cada fin de semana de temáticas diferentes con diferentes recubrimientos, así que van a aprender muchísimo, así que no olviden suscribirse. Retomemos. Respondamos esta pregunta. Diandy, ¿la resina se puede calentar ya mezclada? Sí, sí se puede calentar ya mezclada, no hay problema, ¿ok? Ellas tienen, por eso es importantísimo leer la ficha técnica. Ellas tienen tiempo de inducción, tiempo de gelación, tiempo de y temperatura de, ¿sí? Debo identificar a qué temperaturas ella comienza a, obviamente, gelarse y en cuánto tiempo y en qué cantidades. ¿Listo? Cuando tú compras una resina, debes solicitar ficha técnica o que te explique el asesor o la empresa o la persona cómo funciona el producto y cómo lo puedes hacer. Pero ya mezclada se puede calentar, ¿ok? No hay problema. Desde que no pase el 90% de las resinas, ojo, epóxicas, no poliéster, se puede dejar aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Por ejemplo, la 70-30 yo la dejo casi 40 minutos, media hora, sin problema, y me evapora todas las burbujas. ¿Listo? Pérdida de brillo de la resina en instalación. Ojo, en instalación, como recordaba. Esto se produce por el clima, ¿sí? Por la abrasión, como recordamos, exceso de catalizador, agentes químicos contaminantes como el cloro. Ojo a esto. Cuando yo voy a hacer una instalación con resina, yo debo asegurarme, porque el cloro es volátil aún, yo debo asegurarme que
cuando queda, no sé si han visto cómo funciona cuando limpiamos con cloro, que quedan esas manchas blanquecinas en las paredes, también se fijan en los techos, va volando, va secando, pero él queda impregnado, ¿ok? Entonces, asegurarnos de la limpieza perfecta de nuestro piso o suelo. Hay desengrasantes industriales muy buenos, o hacerle con jabones, buen proceso, secamos, limpiamos. Es preferible asegurarnos de esto a tener una pérdida de color o de, en este caso, de brillo. ¿Listo? ¿Cuáles son las soluciones para evitar esto? Identificar a qué temperatura no puedo aplicar la resina. La temperatura de la resina es ideal aplicarla mínimo en 18, 16, ya es un extremo, de 18 hacia arriba. ¿Ok? Pero entre más calor hace, más si es tierra caliente o clima templado, pues tengo menos tiempo de manipulación. ¿Ok? Entonces aquí el tiempo de calentado debo tenerlo y reducir el tiempo. ¿Ok? Para evaporar burbujas debo reducirlo. El clima produce que la resina se vuelva lechosa. La presencia de humedad, de agua en el ambiente, hace que la resina se torne de color lechoso. ¿Listo? Utilizar calentadores de ambiente, encapsular muy bien el área donde van a trabajar. Pero hay otra solución, que si es solamente exterior, superficial, luego de que se presentó este fenómeno y no nos dimos cuenta y no tuvimos las precauciones, puedo realizar aplicación de sello epóxico sobre la resina ya instalada, o puedo, en este caso, aplicar otra membrana mínima de resina. Respondamos otra pregunta. Nora, ¿qué tan apta es la pistola de calor? Y esta quita las burbujas. Excelente, la pistola de calor es excelente, Norita, yo la recomiendo mucho. En lugar de utilizar un soplete que es mucho más, digamos que invasivo con la resina, acelera mucho el proceso de gelación. Yo la pistola de calor antes la hace más líquida, me ayuda a nivelarla. El soplete a mí me encanta, personalmente yo lo uso mucho, el soplete de gas butano, ¿sí? Pero hay que tener, digamos que técnica para manejarlo y saber cuándo y cómo. ¿Listo? Dinner, en Ecuador tienen distribuidor, y en qué ciudad sí tenemos Dinner. Más adelante vamos a hablar de eso. Mariela Elitz pregunta: para elaborar un mesón en concreto, ¿qué resina puedo utilizar? Mariela, ya vamos a hablar de eso en qué errores se cometen en elegir la superficie. Sí se puede utilizar la resina, pero lo único es que el concreto es poroso y me va a absorber producto. ¿Ok? Entonces ya vimos la pérdida de brillo de la resina. Vamos a hablar de algo que preguntaron hace rato, que se llama resina pegajosa o blanda. ¿Ok? Esa resina que no se seca, que me quedó blanda en un lado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues bueno, aquí viene la solución a ese problema. ¿Listo? Hay diferencias. Una que quede pegajosa, que no secó, y otra que es partes blandas, ¿no? Que está seca, pero le hago presión y aún me marcan los dedos. ¿Ok? Y la otra es que está completamente pegajosa y no va a secar. ¿Listo? Cuando está completamente pegajosa y no ha secado, lo que debo hacer es remover la resina con agua caliente. Voy a frotarla y una esponja hasta que ya se pierda el nivel pegajoso. ¿Ok? Ella lo pierde. Recuerden que las resinas son hidrofóbicas, ¿sí? Es decir, que repelen el agua. Pero también, antes de su gelación o polimerización, también el agua las remueve o les genera alteraciones, para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ya está totalmente blanda, que es otro de los factores, ojo a esto, apúntenlo ahí en la libreta, damas y caballeros presentes. Para cuando está blanda la resina, lo que yo necesito hacer es hiperaceleración. ¿Cómo se logra esto? Vamos a utilizar el catalizador de la resina y lo vamos a diluir. Es decir, utilizamos el catalizador, igual cantidad de lo que utilicé el catalizador, lo utilizo de sileno. Ojo a este truco, sileno o silol, que es el solvente de las resinas epóxicas, y se lo aplico. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el sileno o el silol? Va a crear conductos, va a porosear la superficie, ¿sí? Y luego simplemente agrego resina, la que esté utilizando, a mi superficie. Ella va a ingresar en esos huecos y me va a crear bases. Voy a hacer como estructuras y bases, y encima ya me va a generar esa superficie rígida. Y el catalizador va a ayudar a acelerar el proceso de gelación en esa resina blanda. Ojo con este truco que vale oro. Oro, literal este truco.
¿Listo? Si no me entendieron cómo se hace el proceso, ahí nomás me comentan, me preguntan y vamos despejando. Entonces, cuando está pegajosa, agua caliente, froto la superficie, retiro lo pegajoso, llego a lo seco y aplico resina nuevamente. Cuando está blando, pero no pegajoso, entonces diluyo el catalizador, ojo, solo el catalizador, un poco de catalizador en igual proporción con el silol, lo aplico, lo dejo hidratarse durante 5 minutos y luego aplico la resina nuevamente en ese pedazo. Si está blanda debe tener hueco, ¿no? Lo que yo hago es una depresión para que cuando lleno con la resina. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Luego viene otro error y esto, mi hermano, hasta que no se vive, damas y caballeros, hasta que esto no se vive, no se siente. Y son errores tan básicos que uno puede compartir cuando uno realmente ha hecho instalaciones a gran formato y especialmente la instalación con vinilo 3D. Yo sé que a todos nos encanta el efecto 3D. Voy a responder un par de preguntas. Aquí no entiendo, Miguel Godoy, dices por partes los lugares blandos. Repíteme la pregunta, Miguel, porque no la entendí. Dices por partes los lugares blancos. Y para brillarlo. Ah, ya, que si es por partes, pues lo aplicas por partes los tejidos blandos. Y para brillarlos, pues existe o sellador epóxico o puedes policharlo con politura normal, como si fueras a polichar un mármol, un auto. ¿Ok? No hay lío por eso. ¿Vale? Retomemos el error de la instalación en 3D. Primero, en los bordes, como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, la resina, cuando yo pego mi vinilo, recuerden que debo pegarlo sobre pegante PVA. Apúntenlo también. Ese pegante lo aplico, se vende, parece un colbón, ¿sí? Cola. No sé cómo se dice en muchos países, pero es ese pegante blanco que se utiliza para las manualidades de los niños en el colegio y ese tipo de cosas. Pero el PVA es mucho más fuerte y se adhiere, me sella el poro. Cuando obviamente despego el vinilo y voy a pegarlo, pues hay una superficie plástica con plástico, me va a tener mayor adherencia. Pero tiene otro problema, especialmente en los bordes, ¿sí? En los bordes hay grietas donde puede ingresar la resina, ¿sí? Y cuando ingresa la resina, se me levanta esa punta y se me va metiendo la resina es por debajo del vinilo, creándome un fenómeno que se llama efecto isla. ¿Ok? El efecto isla es que la resina comienza a meterse por debajo del vinilo, se metió y me levantó el vinilo. Se me perdió el diseño. ¿Ok? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? El truco y el secreto es coger pegante instantáneo, de ese pegante de contacto, le dicen bujita, le dicen dip, le dicen también pegante de rápida acción. Mejor dicho, de ese pegante que se utiliza, que usted lo aplica y seca al instante. ¿Listo? Para fijar todos los bordes, para pegar el papel al suelo, el vinilo al suelo y que la resina no vaya a llegar, ingrese y se me genere el efecto isla. Ojo al ojo con este truco que es buenísimo. Vamos a responder un par de preguntas que están aquí. Jorge Eliezer, ¿dónde compro los productos acá en Chile y cómo manejo la temperatura cuando acá el promedio de temperatura es de 10 grados? Muy buena pregunta. Bueno, como te decía, nuestro curso está diseñado para manejar cualquier resina en el mundo, ¿sí? Entonces tú puedes meterte a San Google y ubicar tu producto porque aún no tenemos distribuidor de resinas en Chile. Si estás animado y te animas a ser nuestro distribuidor, pues bueno, ahí nos contactas a través del canal de Telegram y con gusto damos toda la información porque sí necesitamos un distribuidor de resinas en Chile. ¿Listo? Nora, disculpa, otra pregunta. Si voy a realizar una lámpara, pero en vez de utilizar madera, deseo utilizar hierro u otro material, ¿es igual el trabajo? Sí, Nora, es igual el trabajo, pero con los metales hay una ventaja muy grande, ¿no? La tensión de superficie es tan fuerte que si yo le aplico cera desmoldante y vierto la resina, voy a tener simplemente giro, golpeo y sale el cubo de la resina. ¿Ok? Jaime pregunta, ¿los vinilos en 3D son un camello? Sufrí mucho al principio. Sí, total, Jaime, total. Al inicio, mientras le vas cogiendo el hilo, es complicado, tiene su técnica y vas desarrollando. Necesita una técnica específica para no perder material. Pero ojo a esto, es una gran mentira que los vinilos no deben ir laminados. Los vinilos deben ir laminados. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error, si no está laminado, cuando retire el vinilo para corregir esa arruga, ese error que se presenta, o vaya a sellarlo o sentarlo con una espátula, pues me voy a rayar el vinilo
O lo otro que va a pasar es que si no está laminado y yo camino sobre él, pues voy a perder el color. Así que ojo con esto también. ¿Listo? Otro error frecuente es que tomamos la medida del diseño y en pocas partes del mundo las casas son totalmente simétricas, ¿ok? Es decir, que sean escuadra, que sean completamente todas las superficies medidas iguales. Eso es otro error que se comete mucho. Cuando yo tomo la medida, ¿sí? Entonces yo tomo el área, por ejemplo, lado por lado, para saber la cantidad de metros cuadrados. Yo siempre dejo una adicional entre 5 y 10 centímetros a cada lado. Como dicen en mi tierra, es preferible que eso sobre y no que falte, porque si falta, pues imagínese usted un diseño muy hermoso, pero con un marco ahí viéndose el concreto horrible, o el mortero, o lo que haya utilizado, pues no se va a ver muy bien. Ok, entonces siempre como consejo, utilizar el vinilo y solicitar los 5 centímetros a 10 centímetros más grande. ¿Listo? Y otro tipo de cosa bien importante con soluciones que podemos hacer en este tipo de cosas es el traslape, ¿no? El traslape quiere decir que imprimen el diseño y sobra parte del mismo diseño y lo ponemos encima, de esta manera. Personalmente a mí me gusta trabajarlo literal a ras, y lo que hago es que uno el vinilo sin quitarle el pegante y por detrás le pongo una cinta para cuando desprenda el papel vinilo me queda todo en una sola unión. ¿Listo? Respondiendo a preguntas rápidamente. León Calderón, Super Brother de Colombia, excelente mi hermano, qué buenos comentarios, eso nos llena y nos motiva mucho de energía porque quiere decir que les está gustando muchísimo la clase. Si quedó claro la parte de los vinilos, de estos errores frecuentes y cómo solucionarlos, proseguimos, igual me van dejando sus dudas o inquietudes. Ojo que aquí viene otra cosa bien interesante. Textura piel de naranja en la resina o pequeñas aberturas. ¿Se acuerdan lo que yo les decía anteriormente que producía huecos? ¿Sí? Estos se llaman pifloy, ¿sí? Estos huecos se producen por hipercatálisis o por fenómenos de aceleración o rechazo de los productos que no son adecuados para pigmentar. ¿Listo? Pero, hombre, Diego, ¿qué puedo hacer? He hecho una inversión ya en el piso y sucedió este fenómeno. Hablemos de soluciones y no de problemas. Entonces, ¿cómo solucionamos los puntos abiertos? Lo primero es que si la resina no está totalmente seca, con el rodillo de púas voy a friccionar completamente la superficie, la voy a frotar. Yo prefiero trabajar con protuberancias, es decir, con partes salientes, y no trabajar contra huecos, ¿sí? ¿Me hago entender? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ondas en la superficie, no se preocupen. Textura piel de naranja, imagínense una naranja así con esos punticos. O lo otro, como tenemos en la imagen, en la inferior derecha, que tenemos huecos, pero esto es por escasez de producto. El primero que tenemos, que es azul, es por error de aplicación o error, en este caso, de pigmento, de seleccionar la resina que no se debe, bueno, todo lo que ya hemos visto anteriormente. Y la inferior derecha es porque es escaso la cantidad de producto. Solución, agregarle más producto a la inferior derecha. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la solución de puntos, piel de naranja, ondas en la superficie. ¿Listo? Entonces primero pasar el rodillo si aún se puede. Si está fresco, froto y muevo la resina hasta que intente quedar lo más nivelado posible. Luego lo otro que puedo hacer son choques térmicos. Cuando están esos huecos yo cauterizo la resina, es decir, con soplete, gas butano, y lo cauterizo. ¿Ok? Como hemos visto en otras clases, cuando yo nivelo la resina para dar más brillo